Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Manuel Fernández Acuña, soy pediatra y residente de segundo año en Informática en Salud y daré inicio al Ateneo número 681, el cual se titula Usabilidad, Accesibilidad e Inclusión, Desafíos del Diseño Tecnológico en Salud dentro del track de Usabilidad. En esta diapositiva podemos ver un poco el recorrido que vamos a tener a lo largo de este Ateneo. Empezaremos con una introducción, haremos luego un breve marco teórico y pasaremos después al análisis de dos papers, finalizando con una conclusión. Los primeros indicios de experiencia del usuario se registraron en China aproximadamente en el año 4000 a.C., con la filosofía del Feng Shui, la cual sugería que el mejor espacio era aquel en el que la disposición de los objetos se alineaba con el flujo de energía para optimizar la experiencia del usuario. En el año 500 a.C., en la antigua Grecia, los principios ergonómicos desempeñan un papel fundamental en el diseño de herramientas y espacios de trabajo. La ergonomía se centra en comprender la relación entre las personas y su entorno laboral, con el objetivo de diseñar lugares de trabajo centrados en el usuario, donde los trabajadores no se sientan incómodos ni corran riesgos de lesiones. Un ejemplo de esto proviene de Hipócrates, quien describió por primera vez la disposición óptima que debía tener el espacio de trabajo de un cirujano. Pasó un tiempo en el medio hasta que a principios de los 40 Toyota implementó un sistema de producción centrado en el ser humano, mejorando la eficiencia al involucrar activamente a los trabajadores en la mejora de los procesos. En 1955, Henry Dreyfuss, diseñador industrial, publicó Designing for People, que aboga por diseñar productos teniendo en cuenta a sus usuarios. Años 90, Donald Norman, un científico cognitivo, se unió a Apple y acuñó el término de diseño de experiencia de usuario para abarcar a todos los aspectos de la experiencia de una persona con un sistema, incluyendo la usabilidad y la interfaz. En ese momento publica The Psychology of Everyday Things, hoy conocido como The Design of Everyday Things, un texto fundamental en el diseño de UX. En la actualidad, el campo de UX cuenta con evoluciones tecnológicas emergentes como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y el diseño sin interfaz, enfrentando desafíos constantes. En esta diapositiva recopilé un pequeño glosario sobre las distintas definiciones que nos van a ayudar a entender algunos de los artículos que analizaremos más adelante. Experiencia de usuario, sensación y percepción que una persona tiene al interactuar con un producto, sistema o servicio, especialmente en un contexto digital. Actualmente utilizada la abreviatura de UX para entendernos mejor. Diseño de interfaces multisensoriales y UX, práctica para crear experiencias de usuario que involucren múltiples sentidos para mejorar la intuición, la inmersión y la adherencia. Interfaz de usuario, medio que permite la comunicación entre un usuario y una máquina, equipo, computadora o dispositivo y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Interfaz natural de usuario es el tipo de interfaz en la que se interactúa con un sistema o aplicación haciendo uso de movimientos gestuales del cuerpo o de alguna de sus partes sirviendo de mando de control. Ahora avanzaremos por entender el tema de la accesibilidad. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población en el mundo vive con algún tipo de discapacidad. En total, se estima que 12% de la población de América Latina y del Caribe al menos tiene una discapacidad, lo que representa alrededor de 66 millones de personas. Muchos establecimientos y servicios de salud son inaccesibles para las personas con discapacidad. Entre las barreras a las que se enfrentan figuras los espacios de la salud inaccesibles, las barreras de comunicación, la falta de información de los profesionales y las barreras financieras. La salud inclusiva se logra cuando las personas con discapacidad pueden acceder a los servicios de salud en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad. Existe un debate sobre cuáles son los tipos de discapacidad que existen debido a ser un colectivo muy heterogéneo. Estas pueden ser de manera temporal o permanentes y tienen múltiples causas. Las más frecuentes son las descritas a continuación. La discapacidad física o motriz se refiere a la pérdida o limitación de la persona, ya sea por una enfermedad o por un accidente, para realizar actividades de esta índole. La discapacidad orgánica o visceral es aquella producida por la pérdida de funcionalidad de algunos sistemas corporales que suelen relacionarse con órganos internos, procesos fisiológicos y neurológicos, ya sean de forma congénita o adquirida. Discapacidad sensorial es aquella discapacidad producida por la limitación o deficiencia de las capacidades sensoriales. Ejemplos de estas pueden ser las visuales o auditivas. Después tenemos las psíquicas. Son aquellas discapacidades relacionadas con actividades propias de la mente y el sistema cognitivo. Y discapacidades psicosociales son aquellas que tienen limitación o dificultad para establecer relaciones y o afectividad.
En la actualidad, muchas personas con discapacidad se enfrentan a significativas barreras para acceder a la atención de salud, lo que contribuye a empeorar los resultados de salud de esta población. Un ejemplo de esto es el informe de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en 2019, en el cual las personas con discapacidad pueden tener mayores necesidades de salud y, sin embargo, menor acceso a la misma. Es fundamental que el sistema de salud esté diseñado para garantizar que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tengan pleno acceso a los servicios y así disminuir las desigualdades sociales y particularmente en salud. La innovación tecnológica ha impulsado a adoptar la forma de programas informáticos que son más rentables y pueden llegar tanto a personas confinadas en sus hogares como a quienes viven en centros o sectores lejanos. Los programas informáticos también permiten crear tratamientos personalizados y flexibles que se pueden ajustar a las condiciones individuales. Además, proporcionan retroalimentación en tiempo real y permiten un registro más preciso del rendimiento de los pacientes en cada sesión. También es crucial que las tecnologías se diseñen según las necesidades, capacidades y preferencias de los usuarios para que puedan usarlas en forma fácil, autónoma y lograr los objetivos terapéuticos. Además de la usabilidad, ser capaz de proporcionar una experiencia de usuario agradable también es esencial para la aceptabilidad de las herramientas tecnológicas y poder fomentar la motivación y el interés de los usuarios en usarlas a lo largo del tiempo. Que la tecnología sea percibida como útil y pueda satisfacer las expectativas de los usuarios es otro aspecto decisivo para asegurar la experiencia del usuario positiva. Los artículos que veremos a continuación nos permiten comprender cómo la experiencia del usuario puede incorporarse en el desarrollo de dispositivos y aplicaciones tanto para mejorar la accesibilidad y usabilidad de las tecnologías como para potenciar programas de rehabilitación específicos orientados a las distintas poblaciones. El primer paper que analizaremos se titula Impresiones de usabilidad y experiencia de usuario de adultos mayores con deterioro cognitivo y personas con esquizofrenia hacia Gradior, un programa de rehabilitación cognitiva estudio transversal. Gradior es un programa informático de evaluación y rehabilitación cognitiva diseñado para entrenar y recuperar las funciones cognitivas en personas con déficits o deterioros cognitivos. Se trata de un estudio de corte transversal centrado en evaluar y comparar la experiencia del usuario y la usabilidad de Gradior en dos grupos de individuos afectados por dependencia y deterioro cognitivo de diferente etiología. El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar las impresiones de adultos mayores con deterioro cognitivo leve y demencia leve y personas con esquizofrenia sobre la usabilidad de Gradior versión 4.5 y su experiencia de usuario. Del grupo experimental del ensayo clínico fueron reclutados 43 adultos mayores con deterioro cognitivo leve o demencia leve, de las cuales 2 personas no pudieron participar en este estudio debido a desplazamientos o intervenciones médicas. Por otro lado, el grupo de personas con esquizofrenia que participaron en el presente estudio fueron 41. Es importante destacar que ya eran usuarios habituales de Gradior. Por lo tanto, participaron un total de 82 sujetos que debían tener un mínimo de 4 meses de experiencia con la herramienta. Se utilizaron el consentimiento informado y el formulario de datos sociodemográficos correspondiente al protocolo de estudio de 4 meses, junto con el cuestionario de experiencia de usuario que permite una evaluación rápida de los aspectos de usabilidad, UX y de los productos interactivos, así como de la impresión general de los usuarios. Se utilizó la versión española validada en lápiz y papel que consta de 26 ítems agrupados en 6 escalas. En la herramienta de análisis de datos del cuestionario de experiencia de usuario se introducen las respuestas de los participantes y la herramienta calcula automáticamente los valores medios de cada escala del producto evaluado y los compara con los valores existentes en el conjunto de datos de referencia. En esta diapositiva se puede observar uno de los ejercicios planteados por la herramienta Gradior que deben responder los pacientes. Las personas con deterioro cognitivo leve y aquellas con demencia leve estaban en su adultez tardía con una edad media de 71.52 y 75.79 respectivamente, mientras que los sujetos con esquizofrenia estaban en su adultez media con edad media de 51.63. Los resultados de la escala van de 0 a 3. En la escala de atractividad, los adultos mayores con deterioro cognitivo tuvieron una impresión muy positiva de Gradior, teniendo un resultado de 2.56, mientras que las personas con esquizofrenia tuvieron una impresión positiva de 1.43. Lo que más le gustó a las personas mayores con deterioro cognitivo leve fueron los elementos agradables y placenteros del programa. En la escala de perspicuidad, la impresión de los adultos mayores con deterioro cognitivo hacia el programa también fueron muy positivas, de 2.09, mientras que las del grupo con esquizofrenia fue solo positiva de 1.32. Esto demuestra que a los adultos mayores con deterioro cognitivo leve y demencia leve les resultó más fácil familiarizarse con el programa, comprenderlo y aprender a usarlo.
En cuanto a la escala de eficiencia, una vez más los adultos mayores con deterioro cognitivo tuvieron una impresión muy positiva de Gradior, mientras que la impresión de las personas con esquizofrenia fue solo positiva. Las personas mayores con deterioro cognitivo leve consideraron la interfaz más organizada, rápida y adecuada para realizar los ejercicios sin esfuerzo necesario. En la escala de confiabilidad, si bien el valor positivo atribuido al programa por los adultos mayores con deterioro cognitivo fue menor de 1.63, fue una puntuación positiva mayor que la otorgada por los participantes con esquizofrenia de 0.90. Los adultos mayores con deterioro cognitivo se sintieron más seguros y con mayor control al interactuar con el programa. En cuanto a la escala de estimulación, los adultos mayores mostraron una impresión muy positiva de Gradior con 2.46, mientras que las personas con esquizofrenia fue solo positiva de 1.13. Las personas con deterioro cognitivo leve se sintieron más motivadas y entusiasmadas, mostrando además un mayor interés en usar la herramienta. En la escala de novedad, la valoración positiva del programa por parte de los adultos mayores con deterioro cognitivo fue menor de 1.73, aunque aún superior a la de los participantes con esquizofrenia de 0.79. Los adultos mayores con deterioro cognitivo percibieron el diseño del programa como más atractivo, innovador y con mayor capacidad para captar su atención. En la imagen de abajo podemos visualizar los resultados comparativos. En la mayoría de las escalas, los adultos mayores con deterioro cognitivo y demencia leve categorizaron a Gradior como excelente en el siguiente orden: atractivo, estimulación, perspicuidad, eficiencia y novedad. Sin embargo, en la escala de confiabilidad, las personas mayores lo categorizaron solo como bueno. Esto lo podemos ver reflejado en el gráfico a continuación, donde se muestran los resultados comparativos entre las personas mayores con deterioro cognitivo leve y abajo los que tuvieron esquizofrenia. En este gráfico se muestra la media de cada ítem de las escalas. Este análisis revela que aspectos específicos de cada escala constituyen una fortaleza, cuáles pueden mejorarse y qué ítems podrían resultar difíciles de interpretar. Para los participantes de Gradior, obtuvo valores positivos en ambos grupos de participantes, adultos mayores con deterioro cognitivo leve entre 1.3 y 2.7 y personas con esquizofrenia entre 0.2 y 2, excepto en el ítem 8, que obtuvo valores negativos en ambos grupos, lo que sugiere que podría haber malinterpretado el ítem, entendiéndolo como si ellos hubieran podido predecir el comportamiento del programa. Gradior está adecuadamente orientado a satisfacer sus necesidades y preferencias, especialmente en el caso de los adultos mayores con deterioro cognitivo leve o demencia leve que dieron puntuaciones positivas más altas. En cuanto a los participantes con esquizofrenia, mostraron impresiones positivas hacia Gradior en atractivo, considerando su calidad como superior a la media. No obstante, sus impresiones indican que el programa puede mejorarse. En otros estudios encontraron que muchas personas con esquizofrenia creían que las herramientas tecnológicas podrían hacerse más atractivas y agradables mediante el uso de más colores, imágenes y elementos multimedia, mientras que otros prefirieron la simplicidad. Esto lleva a la conclusión que la interfaz debería ser personalizable. También debe mencionarse que los síntomas negativos como la apatía son un componente central y frecuente de la esquizofrenia, y los síntomas negativos prominentes pueden afectar hasta el 60% de los pacientes. Por lo tanto, la apatía podría explicar la menor aceptación de Gradior entre este grupo. Esta herramienta fue diseñada para el deterioro cognitivo independientemente de su causa. Este estudio muestra la necesidad de desarrollar características especiales para las distintas patologías. Aunque el deterioro cognitivo puede parecer similar, el enfoque requerido para cada grupo de pacientes es diferente, revelando la necesidad de desarrollar características personalizadas según cada patología. Por último, resulta esencial involucrar a los usuarios en el proceso de mejora de los programas para brindarles mejores experiencias, fomentando el uso y la adherencia a las intervenciones tecnológicas cognitivas. Para finalizar el análisis crítico de este artículo, fue un estudio claro, el título refleja adecuadamente el contenido y los objetivos del estudio, metodológicamente es un estudio acorde para esta temática. Con respecto a la validez interna, presenta buena metodología, pero es importante destacar que la población está claramente definida, aunque presenta cierto sesgo al seleccionar la población con esquizofrenia, quienes ya están habituados a utilizar la herramienta en esa institución. Con respecto a la validez externa, es importante destacar con respecto a la precisión de los resultados que se notaron en ambos grupos algunas respuestas inconsistentes entre las distintas escalas, definidas como más de 3 entre el mejor y el peor ítem de una escala, evidenciándose en 2 o más escalas. Esto puede significar que los usuarios pudieron haber dado respuestas aleatorias, poco serias o malinterpretaron los ítems.
Con respecto a la aplicabilidad, los hallazgos en este estudio se pueden utilizar mejor esta herramienta o que se utilice como referencia para el desarrollo de otras herramientas. Es innovador ya que no hay estudios actualizados sobre la implementación de esta herramienta y los resultados de la experiencia del usuario en este grupo de pacientes. Ahora avanzaremos con el segundo paper, el cual se titula Una revisión exhaustiva sobre la interfaz de usuario natural, interfaces multisensoriales y diseño UX para aplicaciones y dispositivos para usuarios con discapacidad visual. Es una revisión sistemática exhaustiva publicada en octubre del 2024. El objetivo de esta revisión fue identificar aplicaciones y dispositivos que satisfagan las diversas necesidades de los usuarios con discapacidad visual y parcialmente visual desde el punto de vista del diseño de experiencia del usuario, analizar qué también se implementan los principios de diseño de interfaces multisensoriales en estas soluciones existentes y su eficacia para satisfacer las necesidades de los usuarios, identificar los desafíos claves del diseño de interfaz multisensorial en las soluciones actuales y sugerir mejoras para una mejor usabilidad y satisfacción del usuario, destacar áreas para futuras investigaciones con el fin de avanzar en este sector para usuarios con discapacidad visual. Este estudio investiga los elementos esenciales en la producción de productos tecnológicos para dos categorías de personas. En primer lugar, las personas con discapacidad visual completa, las cuales carecen de visión funcional y no pueden percibir ningún tipo de luz. No pueden ver sombras, colores ni información visual y dependen completamente de apoyo externo como métodos no visuales de interacción con el mundo exterior, como pueden ser dispositivos de navegación, bastones, ayudantes, dispositivos para comprender el entorno, entre otras cosas. En segundo lugar, las personas con discapacidad visual parcial. Estos presentan cierto grado de pérdida de visión y aún conservan cierta visión, por lo que dependen parcialmente de ayuda externa para sus tareas diarias. Las personas de esta índole sufren una pérdida parcial de la visión periférica o de túnel, por lo que aún pueden diferenciar sombras, colores, objetos y la profundidad de campo hasta cierto punto. En esta diapositiva se puede visualizar el método y las 4 etapas utilizadas para esta revisión. Para seleccionar sistemáticamente los artículos utilizados en esta revisión exhaustiva se utilizó la técnica Prisma y para esta revisión también se realizó una búsqueda de artículos relevantes en varias bases de datos incluyendo Google Scholar, ACM Digital Library, IEA Explorer, Springler, Taylor & Francis Online, PubMed y Science Direct desde enero del 2001 hasta junio del 2023. Esta investigación comenzó con 3.125 artículos de diferentes bibliotecas. De estas se identificaron artículos no duplicados, los cuales fueron 2.096. Posteriormente se eliminaron 1.859 artículos después de la revisión del título y el resumen. Posteriormente se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión a los artículos restantes, los cuales eran 237 con revisión de texto completo y los artículos no recuperados que fueron 52. Los artículos evaluados para elegibilidad fueron 185 y de los cuales 79 se excluyeron según el alcance de este trabajo. Finalmente, como resultado, se incluyeron 106 artículos para ser considerados en este estudio. Estos estudios se evalúan en función de su cumplimiento de los principios del diseño de interfaz multisensorial y su aplicabilidad en la práctica para ayudar a la población con discapacidad visual. Se consideraron el rigor metodológico, el año de publicación, la revisión por pares y otros aspectos para evaluar la calidad de la investigación. Esto dio como resultado una colección de prototipos, conceptos, aplicaciones y dispositivos o gadgets completamente funcionales que ofrece una visión amplia de las condiciones actuales y las dificultades actuales en el campo de diseño de interfaces multisensoriales para la población con discapacidad visual. Los criterios de inclusión para los artículos en esta revisión son los siguientes. Primero, los artículos debían ser publicados después del año 2001. Segundo, deben estar relacionados con la asistencia a personas con discapacidad visual grave o discapacidad visual leve. Tercero, los artículos pueden contener prototipos, conceptos o proyectos o aplicaciones completos. Cuarto, deben estar escritos íntegramente en inglés. Quinto, deben estar publicados en revistas con revisión por pares. Sexto, los artículos deben ser artículos de revisión o de investigación. Y finalmente, se requiere una conexión con el diseño de interfaz de usuario y experiencia del usuario de aplicaciones o dispositivos para personas con discapacidad visual. Los criterios de exclusión para los artículos de esta revisión fueron los siguientes. Primero, los artículos no deben ser artículos grises ni publicados en archivos. Segundo, se eliminaron artículos que se enfocan poco en ayudar a los pacientes con discapacidad visual.
Tercero, no se consideraron los artículos que no tengan un objetivo claro sobre el producto. Cuarto, se excluyeron los artículos que se basan únicamente en opiniones en lugar de evidencia empírica. Quinto, no se incluyeron resúmenes de congresos en la revisión. También se eliminaron los informes de casos o serie de casos. Y finalmente no se consideraron las cartas al editor como parte de esta revisión. Cabe destacar que existe la posibilidad del sesgo de idioma, ya que solo se consideraron artículos y estudios escritos en inglés para esta revisión. Posteriormente se consideraron el rigor metodológico, el año de publicación, la revisión por pares y otros aspectos para evaluar la calidad de la investigación. Esto dio como resultado una colección de prototipos, conceptos, aplicaciones y gadgets completamente funcionales que ofrecen una visión amplia de las condiciones actuales y dificultades actuales que se presentan en el campo para la población con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual pueden utilizar diversas estrategias y tecnologías para navegar por su entorno y acceder a la información. Algunos modos de acción comunes fueron las señales auditivas, las cuales tienen un gran potencial para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual al aumentar su rango de movilidad y su nivel de independencia. Señales táctiles. El tacto y las señales táctiles se utilizan para que las personas con discapacidad puedan comprender actividades, personas, lugares mediante el tacto o el movimiento. Tecnologías de asistencia. Estas incluyen pantallas en braille, software de aumento, lectores de pantalla y bastones blancos. Estas herramientas facilitan la interacción en línea de las personas con discapacidad visual y el acceso a la información digital. Instrucción en movilidad y orientación. Las personas con discapacidad visual reciben instrucciones sobre movilidad segura e independiente. Instrucción en orientación y movilidad proporciona a los estudiantes sordociegos un conjunto de habilidades fundamentales para utilizar la información residual visual, auditiva y otros datos sensoriales para comprender su entorno. Con respecto a los dispositivos, se puede inferir que solo 4 de las 10 soluciones propuestas que examinamos aquí se han comercializado y están en uso real por el público objetivo. En la mayoría de los dispositivos, la información se comunica a los usuarios a través del sonido y en algunos casos a través de retroalimentación áptica. Las soluciones emplean sensores de movimiento, sonido y detección de obstáculos y el sistema de posicionamiento global para sus operaciones conjunto con el NFC. Con respecto a las aplicaciones, se puede inferir que 24 aplicaciones de las soluciones propuestas que examinamos aquí no se han comercializado, mientras que 19 de estas aplicaciones están en uso real. La mayoría de estas aplicaciones tienen como objetivo hacer que un teléfono inteligente común sea más accesible para los usuarios con esta discapacidad y utilizan amplia gama de funcionalidades que simplifican sus vidas y los ayudan en tareas relacionadas con el aprendizaje, la navegación, las compras, los viajes y el entretenimiento. De los 40 artículos sobre aplicaciones, la opinión predominante entre los usuarios con respecto a la usabilidad del programa es que se percibe como fácil de usar y eficaz para mejorar la comodidad de sus tareas diarias. Se puede inferir que solo 11 aplicaciones poseen usabilidad universal, mientras que las aplicaciones restantes carecen de este atributo principalmente debido a limitaciones relacionadas con el idioma. Para la evaluación de dispositivos, solo 5 de los 10 cumplían con el criterio de usabilidad universal, en gran medida también por la limitación del idioma. Algunos de los enfoques ampliamente empleados para el análisis del diseño de interfaces fueron cuestionarios, estudios de usabilidad, entrevistas formativas, entrevistas directas, entrevistas de taller y pruebas de evaluación de usuarios, entre otros métodos. Los principales comentarios sobre las ventajas de cualquier aplicación en este campo, según los usuarios, son el bajo costo, la personalización, la adaptabilidad, la disponibilidad en el idioma de su elección y que la aplicación sea independiente de la plataforma. Las principales desventajas identificadas fueron su dependencia de ciertas plataformas, la falta de personalización, la latencia significativa, el alto costo y la ausencia de interacción del usuario en las pruebas finales. Tanto el tacto, la áptica y la ubicación son las interfaces de usuarios naturales más comunes utilizadas en la mayoría de las aplicaciones. Con respecto a los desafíos pendientes relacionados con el diseño de dispositivos para personas con discapacidad visual, fueron la carga frecuente y los problemas de batería, la dificultad para lograr una alta velocidad de procesamiento que permite generar resultados en muy poco tiempo tras procesar toda la información del entorno, que los dispositivos presentan importantes problemas de seguridad, ya que el usuario realiza todas sus tareas principales basándose en la información proporcionada por el dispositivo, y cualquier error en la información, la navegación o la respuesta puede provocar accidentes. Por último, la funcionalidad disponible es limitada debido a las limitaciones del tamaño del dispositivo. Además, es necesario brindar soporte técnico constante y práctico para el dispositivo también.
Con respecto a las aplicaciones, el dispositivo podría no proporcionar resultados precisos en todo momento debido a las diversas distracciones del entorno y fallos técnicos. El usuario necesita una larga curva de aprendizaje para aprender todos los gestos o comandos de voz necesarios para operar la aplicación, y a menudo también existe una falta de locus de control interno. Después del análisis de múltiples artículos, también se plantean diversas interfaces naturales esenciales para el avance de las tecnologías de asistencia, ya que proporcionan interacciones sencillas y prácticas para cada uno de los usuarios con sus respectivas ventajas y desventajas. El reconocimiento de gestos es una de ellas, ya que permite a los usuarios interactuar con los dispositivos utilizando sus propios movimientos naturales, dado que se puede adoptar para identificar movimientos adecuados a las habilidades del usuario. Este tipo de interacciones resulta muy útil para personas con limitaciones físicas. Si bien el reconocimiento de gestos ofrece un alto nivel de participación del usuario, su precisión y capacidad de respuesta pueden variar según la tecnología y el entorno. Las interfaces de comandos de voz resultan especialmente útiles ya que permiten el control del equipo y el acceso a la información mediante el lenguaje hablado. Los comandos de voz son una interfaz intuitiva sin que requiere poca intervención física, lo que las hace usables por diversos usuarios. Sin embargo, elementos como el ruido de fondo, las dificultades del idioma y la calidad del reconocimiento de voz pueden afectar el éxito de los sistemas de comando de voz. Y debido a su fácil reconocimiento y facilidad de uso, las interacciones táctiles típicas de teléfonos inteligentes y tablets también se emplean ampliamente en dispositivos de asistencia. Estas interfaces ofrecen un diseño claro y fácil de acceso y permiten a los usuarios interactuar con los dispositivos con simples toques o deslizamientos. Son las preferidas debido a su facilidad de uso y la abundancia de los dispositivos táctiles en el mercado, pero es importante aclarar que tienen múltiples obstáculos como la sensibilidad, la accesibilidad a la pantalla y la necesidad de entrada visual podrían reducir su utilidad, especialmente para personas con discapacidades. A modo de conclusión, las aplicaciones están diseñadas principalmente para proporcionar retroalimentación auditiva, táctil o braille, mejorando la navegación, la comunicación y la gestión de tareas diarias para usuarios con discapacidad visual. Esto subraya el potencial de estas aplicaciones para mejorar significativamente la calidad de estas personas, haciendo que los teléfonos inteligentes sean más accesibles y versátiles. Muchos dispositivos están orientados a la atención médica, la navegación y la comunicación, pero a veces se pasa por alto áreas esenciales como puede ser la inclusión social, las oportunidades laborales y la inclusión financiera y la vida independiente. Esta brecha subraya la necesidad de soluciones más integrantes que aborden las necesidades de las personas con discapacidad visual. De las 43 aplicaciones analizadas, 24 aún no se han comercializado, lo que sugiere una brecha entre el desarrollo y la disponibilidad en el mercado. Una proporción considerable de artículos carece de análisis exhaustivos de las opiniones de los usuarios. Esto supone un descuido significativo, ya que las opiniones de los usuarios son cruciales para evaluar la eficacia de estas soluciones. Además, la usabilidad de muchas aplicaciones y dispositivos propuestos se ve limitada por limitaciones lingüísticas, lo que limita su aplicabilidad universal. Esto resalta la importancia de incorporar la inclusión lingüística en el diseño y desarrollo de tecnologías de asistencia. Para poder terminar el análisis de este artículo, el título y el resumen reflejan adecuadamente el contenido del estudio, cumple con validez interna, metodológicamente es un estudio que se encuentra acorde y cumple con los criterios de inclusión y exclusión, y presenta validez externa. Lo que llama la atención es que es un tema que presenta impacto y relevancia clínica, ya que propone mayor profundidad sobre un tema. A pesar de presentar una posibilidad de aplicarse, también es cierto que falta todavía más investigación y presenta un carácter parcialmente innovador, ya que agrega mayor profundidad a un tema que actualmente está creciendo y cobrando más importancia en estos últimos tiempos. A modo de conclusión final, el diseño centrado en el usuario es clave para el éxito de cualquier tecnología aplicada a la salud. Es importante repensar cómo se diseña la tecnología en salud, no solo desde lo técnico, sino desde el punto de vista de las personas que la usan, la importancia de la retroalimentación como un proceso iterativo para un mejor desarrollo y de mejora, e incorporar estos criterios desde la etapa de desarrollo permitirá no solo mejorar la adherencia y eficacia de las intervenciones, sino también reducir las brechas, acceso y promover una innovación verdaderamente inclusiva. Para finalizar, una frase realizada por Henry Dreyfus: si el punto de contacto entre el producto y las personas se convierte en un punto de fricción, el diseñador ha fracasado. Si por el contrario, el contacto con el producto hace que las personas se sientan más seguras, más cómodas, más deseosas de comprar, más eficientes o simplemente más felices, entonces el diseñador ha triunfado. Con esto llegamos al final del Ateneo. Gracias a todos por escuchar. El siguiente Ateneo va a estar a cargo de María Clara Horn, continuando con el track de usabilidad. Gracias a todos por su atención.